Muy pero muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar donde te encuentres viendo esta clase de discipulado online. Sean todos ustedes bienvenidos a esta hermosa experiencia que vamos a tener hoy con nuestra clase, la número 8. Ya estamos entrando en la recta final de este tiempo de aprendizaje básico titulado pues Los 12 Pasos, este curso de discipulado. Un saludo muy especial para todos ustedes, les saluda Edwin Daniel Popó y para mí es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo de clase. Me da mucho gozo el poder estar contigo compartiendo este momento, este instante y a la vez pues dándole gracias a Dios por tu vida y por ese grado de disposición que tienes para crecer en las cosas espirituales. Comprendiendo siempre de que las cosas espirituales van a traer una transformación a cada una de las áreas de tu vida. Tu área de vida en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo económico, en lo profesional, en lo estudiantil para aquellos que están todavía estudiando, cualquiera que sea tu grado de responsabilidad, siempre Dios, por medio de su palabra, va a traerte el enriquecimiento que necesitas en cada una de las áreas de tu ser. Así que estamos ya pues arrancando esta nuestra clase de este día en donde estamos pues dispuestos a aprender sobre un tema muy pero muy importante. Bueno, ya dicho esto, vamos a entrar entonces en materia. Hoy vamos a conocer nuestro tema sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Este es un tema trascendental en la vida de todo cristiano y de todo ser humano. ¿Sí? Cómo conocer la voluntad de Dios, cómo saber qué es lo que Dios quiere que yo haga, cómo estoy seguro de que estoy caminando por ese camino, por ese sendero que Dios ha trazado para mi vida. Para muchas personas esto de conocer la voluntad de Dios es un tema muy complicado, es un tema muy difícil y lastimosamente se toman los métodos más a veces hasta risibles, por usar un término, de cómo la gente conoce la voluntad de Dios. Pero conforme nos vamos a dar cuenta a lo largo de la clase, el conocer la voluntad de Dios es algo que está dispuesto para nosotros y plasmado desde su palabra. Y eso quiero enfatizarlo una y otra vez. Lo que Dios quiere que conozcas de Él está plasmado a través de su palabra. Lo que Dios quiere que tú conozcas de su corazón, te lo dejó plasmado en su palabra. Entonces, conocer la voluntad de Dios no es un salto a lo desconocido, sino que conocer la voluntad de Dios, ya el mismo Dios nos ha provisto de los mecanismos claros, sencillos, limpios y correctos que nos van a llevar a conocer la voluntad de Dios. Al finalizar de esta clase voy a dejar un link con un video muy corto, muy sencillo, pero muy instructivo sobre cómo puedes conocer la voluntad de Dios. Así que atentos porque después de la clase voy a poner en tu cuenta de WhatsApp también el link de este video muy sencillo pero muy diciente en cuanto a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, y en estos dos versículos nos vamos a basar la mayor parte de nuestra clase para entender cómo conocer la voluntad de Dios. Dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En estos dos versos el apóstol Pablo nos está marcando
una ruta muy importante sobre cómo vamos nosotros a conocer la voluntad de Dios. Pero quiero enfatizar la parte final de este versículo. Aquí se me plantea de que la voluntad de Dios es tres cosas: es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué significa cada una de estas tres palabras? Buena significa de que no hay nada mejor en la vida. Es decir, ninguna decisión que tú tomes por fuera de la voluntad de Dios es realmente buena. Lo único bueno es la voluntad de Dios. Y bueno significa que no tiene maldad, que no tiene defecto. En el texto original, en el griego original, donde fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra correcta para haberse traducido al español, el término bueno, es excelente. O sea, no hay nada en tu vida que puedas decidir que sea mejor que la voluntad de Dios. Luego también me dice agradable. Es decir, aunque la voluntad de Dios en un comienzo sea para tu vida algo incómodo, el final es que la voluntad de Dios es agradable. Se va a gozar tu corazón y vas a encontrar el propósito en esa voluntad de Dios. Y luego también me dice perfecto. La palabra perfecto significa hora, tiempo, lugar. Hora, tiempo, lugar. Eso significa bíblicamente el término perfecto. Es decir, algo que encaja totalmente dentro de la visión de Dios para nosotros. Ni tú ni yo, en nuestra propia sabiduría, en nuestra humana sabiduría, podemos levantar algo que sea bueno, que sea agradable y que sea perfecto. Por eso hay un pasaje en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro de Isaías, capítulo número 55, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que como están distantes los cielos de la tierra, así están distantes los pensamientos de Dios de los pensamientos de ellos. Entonces lo mismo aplica para nosotros. Los pensamientos de Dios son más altos. Los pensamientos de Dios son mejores. Entonces la voluntad de Dios, ¿qué es? Es más alta. La voluntad de Dios es mejor de lo que yo mismo puedo conseguir. Ahora, de vuelta a nuestro versículo, vamos a encontrar entonces algunos aspectos fundamentales en este versículo, donde vamos a entender cuáles son los requisitos que necesitamos nosotros para conocer la voluntad de Dios. Y por eso hemos remarcado en este versículo algunos aspectos claves sobre los que vamos a girar nuestra clase en este momento. Dice, por ejemplo, entreguen su cuerpo a Dios. Subráyalo en su Biblia. Entreguen su cuerpo a Dios. Tome nota. Otro aspecto importante, dice que lo debemos entregar como un sacrificio vivo y santo. Otro aspecto clave, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Es fundamental esta parte. Luego en la clase vamos a entender por qué. Luego dice cambiarles la manera de pensar. La transformación de una persona solo es posible en la medida en que la persona permita que Dios le cambie su manera de pensar. Y luego sí, entonces concluye el versículo que vamos a poder aprender la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces te voy a dejar segundos en pantalla este versículo para que lo busques en tu Biblia también y tomes nota de esto que estamos resaltando. Muy bien, entonces con base en Romanos 12, del 1 al 2, vamos a encontrar cuáles son los requisitos básicos que debemos cultivar. Son 3, para que en nuestra vida se conozca la voluntad de Dios. Vamos a verlos. Número 1, el primer requisito es disposición.
Cuando hablamos de disposición, estamos hablando de salir de la sabiduría humana y estar dispuestos a aprender de Dios. Básicamente es la definición que quiero darles sobre disposición. En el versículo que leíamos anteriormente dice que Pablo le ruega a los romanos y también a nosotros de que debemos querer presentar nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo, todo lo que tiene que ver con nosotros como un sacrificio vivo. Es decir, debe existir un grado de disposición. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca va a obligar a nadie. Escúchame bien, Dios nunca va a obligar a nadie a hacer su voluntad. Dios te dio a ti la libertad para elegir. El segundo aspecto de los requisitos para conocer la voluntad de Dios se llama entrega total. La entrega total, ¿sí?, tiene que ver con estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de tu vida y no solamente en algunas. Lastimosamente, a veces queremos que la voluntad de Dios, por ejemplo, se cumpla en nuestra salud. Y muchas veces se dice: Señor, yo sé que tú no quieres que yo esté enfermo. Y eso es cierto. Pero ¿qué de las otras áreas, por ejemplo, del área financiera o del área emocional, que son dos áreas muy tortuosas para que el ser humano le entregue el control a Dios? Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, debes entender que la voluntad de Dios no se conocerá nunca de forma parcial. Dios te va revelando su voluntad para todas las áreas de tu vida. Y el tercer requisito es la obediencia. Dios te va a ir mostrando su voluntad en la medida en que va viendo que estás dispuesto a obedecer lo que Él te va enseñando. Diríamos entonces que la obediencia es la acción después de conocer los mandatos de Dios frente a algo. Vamos a repetirlo. La obediencia es la acción después de conocer los mandatos de Dios frente a algo. Y entonces aquí es donde nos preguntamos si existirá un método. Ya estamos viendo los requisitos. Vimos entonces disposición, entrega total y obediencia. Son los tres requisitos básicos para que Dios revele en tu vida su voluntad. Pero la pregunta que nos hacemos entonces como seres humanos prácticos, y como siempre quiero enfatizar cómo la palabra de Dios es práctica para nosotros, vamos a compartir, por llamarlo así, el proceso o el método para conocer la voluntad de Dios una vez que has pasado por estos requisitos. No sin antes explicar algo muy importante. De los 5 pasos que vamos a ver ahora, es necesario que esos 5 pasos se ajusten en tu vida para conocer la voluntad de Dios frente a algo. Los 5 pasos, no solamente 1, 2 o 3, sino los 5 deben ajustarse en tu vida para el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Hablaríamos entonces de un método? Pues la verdad es que no podríamos hablar de un método como tal, pero sí podemos hablar de principios. Atención, podemos hablar de principios, ¿verdad? Principios que al ponerlos en práctica nos van a guiar al conocimiento de la voluntad de Dios. Y déjame aclararte algo. No existen atajos. Para conocer la voluntad de Dios no existen atajos. Y vas a crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios en tu vida en la medida en que vayas creciendo en tu intimidad con Dios. ¿Por qué te digo que no existen atajos? A veces queremos que otras personas decidan por nosotros. A veces queremos que otros nos digan lo que Dios nos dice y no queremos buscar esa presencia
de Dios. Cuidado con eso. Dios te dio a ti la libre elección. Puedes decidir, tienes las oportunidades en la mano, tienes los caminos en la mano. Dios ha puesto mentores espirituales para que te enseñen cómo conocer la voluntad de Dios, pero no mentores espirituales para que decidan por ti. Es tu obligación y es la parte de la vida que Dios te enseñó a ti, la de consagrarte para conocer su voluntad. Entonces, el conocer la voluntad de Dios va de la mano de tu vida de intimidad con Él. Lo primero que hay que tomar en cuenta a la hora de una decisión es qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y quiero usar estos 5 puntos que vamos a ver a continuación con un tema que regularmente siempre me están preguntando a través de redes sociales, a través de nuestro email, de nuestro WhatsApp, y es la parte emocional. ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios para mi área emocional? ¿Con quién quiere Dios que yo me case? ¿Cuál será el compañero o la compañera de mi vida? Usted puede aplicarlo a su necesidad, bien sea las decisiones que tienes por delante, los negocios que tengas por delante, las opciones que tengas por delante. Simplemente quiero centrarme en esto que es un tema muy álgido, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia? No dice la Biblia, por ejemplo, ciertamente con quién se va a casar tal o cual persona, pero sí la palabra de Dios te va a dar a ti el carácter y las condiciones que debe tener la persona con la que desees unir tu vida. Entonces, frente a una decisión que tengas por delante, lo primero que debes preguntarte es ¿qué dice la palabra de Dios respecto a ese tema? Por eso es muy clave. Es fundamental que tú crezcas en el conocimiento de Dios, de su palabra, que la leas, que tengas un plan de lectura que te cubra todo el año, que tengas un plan de discipulado, un plan de crecimiento, un plan pastoral donde puedas conocer el manual de la vida. Entonces, número 1, ¿qué dice la palabra de Dios? Ahora, el número 2, es importante renovar la mente. Leíamos en Romanos que solamente conocerán la voluntad de Dios aquellos que estén dispuestos a dejarse transformar de su manera de pensar a lo que Dios está enseñando. Esto de renovar la mente es fundamental, pues ustedes y yo traemos muchas enseñanzas, muchos virus de pensamiento contrarios a la verdad de Dios. La palabra de Dios nos dice aquí en 2 de Timoteo, capítulo número 1, versículo 7, dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Una vez que has hecho tu decisión personal por Jesucristo, debes entender de que te fue dado el Espíritu Santo. Y dice que es un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Debes estar con tu mente centrada en la verdad de Dios y desechar los pensamientos, la forma de pensamiento, las ideas y la forma de comportamiento que has adquirido durante toda tu vida. O sea, segundo punto, debes renovar la mente. No puedes pensar como pensabas antes. Número 3, en esto del conocimiento de la voluntad de Dios. Es clave el papel de un mentor espiritual, de un líder espiritual. Para conocer la voluntad de Dios, tú no debes solamente preguntarle a 2, 3 amigos que tengas y escuchar qué dicen ellos, sino que debes reconocer a alguien como tu autoridad espiritual. Debes reconocer a alguien como la persona que te va a ministrar espiritualmente. La persona en quien respetas la unción, la enseñanza, el llamado que Dios le ha dado a esa persona, y decides en tu corazón entonces someterte espiritualmente a la guía, a la enseñanza y a la administración espiritual de esa persona. Por eso, para todos aquellos que no pertenecen
a una iglesia, que no asisten de una forma regular a una iglesia, quiero contarles en este momento de que a partir del próximo mes vamos a estar inaugurando nuestra iglesia online para todos aquellos que no asisten a una iglesia de forma regular, ¿sí? Y vamos a estar teniendo nuestras ministraciones online, nuestras enseñanzas online y nuestro curso de discipulado ya en otro nivel online a través de este ministerio por internet. Pero es necesario que tú le rindas cuentas de tu vida a alguien. Es necesario que tengas un mentor, alguien que te enseñe, que te motive, que en un momento dado te diga: ese no es el camino, estás equivocado. Dios en su palabra te enseña esto. Es muy importante. Y si ya tú estás en un ministerio, entonces honra y respeta la visión que allí se está compartiendo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 12:15, dice: los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Aquí lo dice, dos tipos de personas: necios, sabios. En el Nuevo Testamento dice que debemos obedecer a quienes reconocemos como nuestros pastores y que dentro de esa obediencia nuestra vida será bendita. Entonces el tercer punto es el papel de tu mentor espiritual. El número 4, y que es lamentablemente a veces el que las personas más usan para tomar sus decisiones, es las circunstancias. Pero quiero compartirte algo sobre las circunstancias que quizás para muchos va a ser como una nueva revelación de cómo ver las circunstancias. Las circunstancias primero las definimos como las situaciones que envuelven tus decisiones, ¿sí? Esas son las circunstancias, las situaciones que envuelven tus decisiones. Nunca deben ser tomadas como un factor definitivo. Es decir, tú no puedes basar la decisión de con quién te casarás en la vida porque si me llega un mensaje de esa persona o no me llega un mensaje. Señor, si es la persona que tú tienes para mí, que me llegue un mensaje. Señor, si es la persona que tú tienes para mí, que pase tal cosa, que pase tal otra. Esa no es una manera madura y espiritual de tomar tus decisiones. Hay circunstancias, por ejemplo, que se presentarán en contra muchas veces, pero es algo que es la voluntad de Dios para tu vida. Te busco un ejemplo en la Biblia. Aquel momento en que Jesús, por allá en Mateo capítulo 14, le dice a sus discípulos: crucemos al otro lado. Él monta en la barca, montan sus discípulos y en medio que están transcurriendo en el mar de Galilea se levanta una gran tempestad. Entonces quizás alguien que piense en las circunstancias dice: no, entonces no era la voluntad de Dios que cruzáramos este mar porque mire que se levantó un fuerte viento. No, ese fuerte viento simplemente era un impedimento, pero el Señor quería que cruzaran al otro lado. Entonces, las circunstancias deben ser vistas a la luz de los 3 puntos anteriores. No pueden ser el determinante, el catalizador de tus decisiones a la hora de conocer la voluntad de Dios. Dice aquí la palabra de Dios en Hechos 16:7, otro ejemplo de esto de las circunstancias. Dice: luego al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu Santo no les permitió ir allí. El Espíritu de Dios se inventó ciertas circunstancias para mostrarles que no quería que fueran a ese lugar y los guió a otro lugar. Y el quinto y último punto justamente es el papel, la acción, la dirección, la certeza del Espíritu Santo. En Hechos 13:2 nos da un ejemplo muy claro de esto. Dice: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, muy importantes esas dos partes, adorar y ayunar, el Espíritu Santo dijo:
consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Aquí nos nombra de cómo Saulo y Bernabé, fueron enviados a un ministerio, pero el que los envió fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio certeza, el Espíritu Santo dio dirección, el Espíritu Santo dio la guía a estas personas de qué era lo que Él quería que hicieran. El Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando tú no recibes la guía del Espíritu Santo, la certeza del Espíritu de Dios en tu corazón, fruto de estar en oración, ayuno, adorando a Dios, es mejor que no te muevas. Si no tienes las certezas del Espíritu Santo, es mejor que no te muevas. Ahora, déjame compartirte algo. Habrá veces que el Espíritu Santo te dé certezas de algo y todo lo demás conjuga con las otras cosas que hemos visto a lo largo de este tema, pero quizás tienes miedo en tu corazón, pero quizás sientes ansiedad en tu corazón, pero quizás sientes miedo de hacer lo que Dios te dice que hagas. Pero si todo lo demás ha concordado y el Espíritu Santo te da a ti certeza en tu corazón de lo que estás haciendo, independiente de tus miedos, es necesario que tomes tus decisiones. Habrá cosas que te cueste trabajo soltar, habrá cosas que te cueste trabajo dejar, habrá cosas que te cueste trabajo entregar, pero es necesario entonces que por encima de tus miedos, el anhelo de tu corazón sea el cumplir la voluntad de Dios. Factor clave y parteaguas en tu vida cuando tú decidas cumplir la voluntad de Dios. Lejos de la voluntad de Dios no vas a encontrar nada que sea ni bueno, ni agradable, ni perfecto. Entonces, vamos a repasar nuestros 5 puntos de hoy. Número 1, el papel de la Biblia. ¿Qué te dice la Escritura? Número 2, la mente renovada. Número 3, el papel del mentor espiritual. Número 4, las circunstancias. Y número 5, el Espíritu Santo de Dios. Con eso en mente, quiero hacerte una pregunta fundamental en este momento. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Lo que estás viviendo ha sido fruto de tus decisiones o han sido decisiones tomadas dentro de la voluntad de Dios? Cual sea la respuesta que me des, la siguiente enseñanza tiene vigencia también para ti. Y es que necesitas entonces tú conectarte con la voluntad de Dios. Donde quiera que estés y en la circunstancia que te encuentres, todavía estás a tiempo de encauzar tu vida y tu corazón hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios en ti. Y te quiero dejar una tarea hoy, y es la de que por favor leas el libro de los Hechos, capítulo 9, y que vas a encontrar la aplicación de cada uno de estos 5 puntos de los estudiados en la lección de hoy, en la vida de Saulo, que después sería el apóstol Pablo, de cómo él conoció la voluntad de Dios. Vas a encontrar en ese capítulo, vas a leer todo el capítulo, y vas a encontrar cada uno de estos 5 puntos, cómo Pablo conoció la voluntad de Dios. Entonces, familia, con esto en mente, quiero invitarte que en este momento vamos a orar para la aplicación de este tema tan hermoso que hemos visto en este día. Te invito a que oremos. Señor, nos presentamos ante ti en este momento con mucha gratitud, sabiendo que conocerte a ti no es un salto a lo desconocido, sino que conocerte a ti, como siempre lo digo, Señor, es una experiencia, es una aventura día a día que nos transforma. Y sobre todas las cosas, Señor, nos lleva a entender que más altos son tus pensamientos que los nuestros. Lo primero que queremos entender hoy en este momento de oración es que nada que nosotros podamos fabricar,
nada que nosotros podamos mantener o nada que nosotros podamos decidir, Señor, será bueno, excelente, agradable y perfecto. Nada de eso, Señor. Y quizás la vida de muchas personas que me están escuchando hoy está como está, fruto de las decisiones que han tomado en sus vidas. Decisiones incorrectas, decisiones que están por fuera de tu voluntad, decisiones incoherentes con el plan perfecto que tú tienes para sus vidas. Pero sea cual sea el lugar donde puedan encontrarse, las estaciones en las que puedan encontrarse en su vida, qué bueno saber, Señor, que nunca es tarde para volver a pedirte que cumplas tu voluntad en nuestra vida, para volver a accionar con las decisiones correctas de la voluntad de Dios para nosotros. Y ahí donde usted está, que lo primero que le diga a Dios en este instante sea: Señor, yo quiero vivir, actuar y moverme de hoy en adelante conforme a tu voluntad. Enséñame qué cosas en mi vida sobran. Enséñame qué cosas en mi vida hacen falta. Enséñame qué cosas en mi vida debo aprender para vivir en el centro de tu voluntad. Y por eso te pedimos, Señor, ciencia y sabiduría para conocer tu palabra, para ser enseñados en tu palabra, para que no sea tu palabra solamente como algo a lo que voy esporádicamente, sino que tu palabra se convierta verdaderamente en el manual de mi vida. Y que por medio de tu palabra, mi mente, mi corazón sea renovado, sea quitado todo tipo de impedimento en mis pensamientos. Señor, necesitamos ser edificados, mentores espirituales en nuestra vida, que nos muestren que es posible, que nos incomoden muchas veces, que nos desafíen en otras ocasiones, pero que nos conduzcan, Señor, en ese claro crecimiento de tu voluntad. Y allí donde usted está en su corazón, comprenda que usted necesita un mentor espiritual, alguien que lo inspire, alguien que lo desafíe. No solamente que le enseñe doctrina bíblica, sino que lo desafíe, que lo inspire, que lo lleve a un nuevo nivel en su vida espiritual. Y Señor, las circunstancias están, oh Dios, regidas bajo el poder de tu palabra. Dígale usted a Dios: Señor, perdóname porque muchas veces la forma como he tomado mis decisiones es solamente pensando en las circunstancias y no en el contexto de tu palabra. Y por eso, amado Espíritu Santo, te pedimos que nos des certeza, que nos des guía de tu voluntad para nosotros, independiente de nuestros miedos, de nuestros temores y de nuestras dudas. Danos esa certeza que solamente tu presencia puede producir. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos a caminar contigo bajo el poder de tu palabra y la guía tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, querida familia, amén. Qué tremenda clase hemos tenido hoy, ¿verdad? Cómo conocer la voluntad de Dios. Así que mi recomendación es que vuelvan a ver esta clase, vuelvan a escucharla, tomen notas, recuerde, tenga su cuaderno, tenga su Biblia, y dándole también muchas gracias a Dios y a la vez inspirándolos a todos para que sigan sembrando en este ministerio. Tenemos grandes planes, pero necesitamos de la ayuda y el respaldo sobrenatural de Dios y el de corazones que con generosidad creen en la visión que Dios ha depositado en nosotros. Así que te invitamos a que siembres en este ministerio, a que recibas esa certeza del Espíritu Santo y que cada semilla que coloques en este ministerio sea multiplicada en tu vida y en tu familia. Entonces, por hoy no es más, amada familia, que Dios me los bendiga muchísimo. Cualquier tipo de inquietudes, cualquier tipo de dudas, por favor, comunícate con nosotros a través de nuestras redes y en nuestro email. Que el Señor te bendiga y que camines en el centro de la voluntad de Dios para ti. Que Dios te bendiga muchísimo, que el Señor te arrope con su bendición. Soy Edwin Daniel Popó, ya sabes, espero verte muy, pero muy pronto. La próxima semana estaremos aquí en nuestra clase. Chao.